Buenos días, como os decía, bienvenidos a la sesión de formación de hoy, a la sesión de formación titulada Publicar en acceso abierto en la Universidad Complutense de Madrid, Acuerdos transformativos. Yo soy Carmen Muñoz, soy bibliotecaria del Servicio de Apoyo a la Docencia y la Investigación de la Biblioteca Complutense y quería presentaros a los dos compañeros que van a impartir la clase de hoy. Se trata de Andrés Barrero. Andrés es asesor del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia para la implantación de la Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores y la revisión y modernización de procedimientos. Y Andoni Calderón es el director de Proyectos Bibliotecarios de la Biblioteca Complutense. Cuando quieras, Andrés, todo tuyo. Gracias, Carmen. Pues en todo eso que ha dicho Carmen que es hoy, hay una parte que es el HRS4, la Estrategia de Recursos Humanos, y una de sus patas es la ciencia abierta. Pero mi papel en este aspecto, que es lo que yo quiero transmitir aquí, es simplemente la tramitación de artículos dentro del acuerdo transformativo en la Universidad Complutense. Y esta pretende ser una sesión muy aplicativa de qué es lo que hay que hacer para publicar acogiéndose a dicho acuerdo. Son 5 las editoriales que firman el acuerdo, que son Elsevier, Wiley, Springer Nature ACS y Cambridge University Press. No son todas las revistas de estas editoriales, son solo hay unos listados que se pueden consultar en la web, son las híbridas, y algunas, como Elsevier, por ejemplo, en otro tipo de revistas que no son híbridas, lo que ofrece es un 10% de descuento. No se precisa autorización previa, no es necesario contactar con nosotros a la hora de publicar un artículo. Simplemente en la selección, o sea, en la plataforma de la editorial, si la revista está incluida en el acuerdo, ellos ofrecerán la posibilidad de publicar bajo esa modalidad y a partir de ahí se ponen en contacto con nosotros y nosotros lo tramitamos. Y una vez que lo tramitemos, tampoco el autor tiene que decir nada, que hacer ningún trámite adicional. La idea es que la experiencia del autor sea exactamente igual si publica dentro del acuerdo o si publica fuera. Todos los trámites adicionales corren a cargo de los compañeros de la biblioteca y de nosotros. Esta web es una biblioguía sobre los acuerdos transformativos que publicó la biblioteca, que tiene toda la información sobre los acuerdos. La verdad es que es muy completa. Yo antes de publicar recomendaría a todo el mundo que le echara un vistazo, porque está tanto la información nuestra como la de las propias editoriales. En algunos casos, por ejemplo, esto es Elsevier, si no me falla, se ha cortado aquí. En Elsevier, por ejemplo, perdonad que se me está yendo. Hay una opción de listado de... Eso es Springer, perdón. Una opción para ver el listado y al darle pues se descarga un Excel con todas las revistas incluidas. Si uno ve que aquí está la revista incluida, puede tranquilamente proceder con la publicación, porque nos llegará siempre y cuando se seleccione la opción. En Elsevier ellos ofrecen un buscador, poniendo el título se encuentran las revistas. Bueno, hay una recopilación de todas las revistas, de todas las editoriales que hicieron los compañeros de la biblioteca, que además tiene información acerca de los cuartiles. Y bueno, eso está en esta web que os dije antes, que ya luego volveremos a ella. Es importante seguir este procedimiento porque el acuerdo transformativo no es un fondo presupuestario del que nosotros podamos disponer. Nosotros no podemos hacer ningún pago contra ese fondo. Nosotros simplemente, cuando la revista nos dice si damos el ok a que se tramite, ellos se encargan. Pero no, si alguien nos envía una factura de publicación en una revista, aunque esté dentro del acuerdo, nosotros no la podemos tramitar. Tiene que hacerse desde la plataforma de la editorial e indicando que se quiere hacer en abierto. También tienen las editoriales, tanto por parte de la biblioteca como por parte de las editoriales, tienen en esta biblioguía información de cómo es el procedimiento. Algunos tienen una presentación, otros tienen una guía, pero vamos, aquí veis, además de los
pasos que se deben seguir. En el caso de Elsevier también tienen un vídeo, un tutorial. Es muy completa. En Springer tienen una guía en PDF. Esto, Wiley, una presentación, la he incluido aquí por si luego alguien la quiere consultar. Tampoco vamos a verla en profundidad, pero bueno, como veis es una información bastante completa. La tenéis aquí en la presentación, que creo que al finalizar la mandará Carmen a todo el mundo por si queréis consultarla. En fin, van dando dentro de lo que es el panel o la plataforma de Wiley, pues cómo hay que hacer. En este caso es lo que decía, hay siempre que seleccionar la opción esta, de Open Access. Bueno, esto, como os digo, la he dejado en la presentación para que la podáis consultar con tranquilidad, pero no creo que aporte ahora mismo mucho verla con detenimiento. Cada una tiene su plataforma diferente, pero bueno, más. Os vuelvo a poner aquí esta dirección web de la biblioguía, porque aparte de que la revista esté incluida en los acuerdos, hay un cupo, no se pueden publicar todos los artículos, las APCs que deseemos. En esta guía veis las que hay. ACS es la que menos tiene. Este es el total de cada año. Si no sé, Cambridge University Press no tiene una limitación por número de APCs, es la única. El resto, todas hay un cupo y está publicado en esta web. Lo podéis consultar aquí hasta 2024, que es el año hasta el que tiene vigencia este acuerdo. Nosotros publicamos regularmente estadísticas de los que se han consumido, luego veremos lo de este año, pero en cualquier caso, si alguien antes de publicar quiere asegurarse, puede ponerse en contacto con nosotros y le informaremos de si quedan APCs disponibles suficientes. Como norma general, sí que suele haber porque desgraciadamente no hemos podido consumir todas el último año y cada año son un poco más, aunque también lo veremos luego. Este año estamos bastante por encima del año pasado en lo que se refiere a las APCs. Aquí veis también en Springer. Y bueno, estas son las que quedan cada año. En Wiley esta parte, pero bueno, nosotros siempre que tengáis cualquier duda, tanto de si la revista está incluida o no, de si hay disponibles, de si hay APCs disponibles, pues podéis contactar con nosotros y os informaremos al respecto. También hay una opción, hay editoriales como es el caso de Wiley, que en ocasiones nos mandan listados, bueno, en ocasiones no, nos mandan listados mensuales de artículos que se han publicado bajo otra modalidad. Entonces nosotros contactamos con los autores y se les ofrece la posibilidad de pasarlo a publicación en abierto con cargo al acuerdo si así lo desean. Entonces es probable que en algún momento pues alguien reciba un correo en este sentido. Luego tienen que hacer el cambio, que nosotros lo comunicamos a la editorial contactará con ellos para hacer ese cambio. Vale, como os decía, una vez que llega la solicitud, nosotros lo que nos llega a nosotros, tenemos una plataforma, un escritorio de cada una de las editoriales y nos llegan las solicitudes, que es este formato, y nosotros las aprobamos directamente. Solo contactamos con el autor en el caso de que haya alguna duda. Wiley ha cambiado de plataforma este año, ahora lo hacen aquí a través de Audible, pero bueno, de cara al autor no hay ningún cambio, porque nosotros seguimos haciendo la tramitación igual. Esta sería la de Springer y esto es Cambridge. Decía que si no nos sale ninguna duda, no consultamos con el autor. ¿Qué dudas nos pueden surgir? Pues no siempre está bien.
bueno, bien identificado sí está, pero hay veces que nos cuesta identificar a los autores, ¿no? Si un autor tiene un nombre pues, bastante particular, se le localiza fácilmente, pero hay veces que nos llega pues J. Martín y un correo que no es de la UCM. Pues hay veces que es complicado, especialmente si son postdoctorales o tal, que no se los localizan tan fácil. Entonces es importante que la identidad del autor y de los coautores pues sea lo más definitoria posible. También hemos observado que hay ocasiones en que el mismo autor sale citado con un nombre diferente cuando aparece como autor o cuando aparece como coautor en diferentes artículos. Nosotros a los coautores de los artículos, a los coautores de la UCM, los registramos también para llevar estadísticas. Entonces sería importante que siempre se apareciera igual. Sería importante en términos generales, pero en este caso también, porque si no las estadísticas pues no son muy fiables. Una de las cosas que también hemos observado es que hay algunos autores, no muchos, pero hay algunos que no utilizan el correo institucional. Utilizar el correo institucional para cualquier trámite de la universidad, además de ser obligatorio según la normativa universitaria, en este caso parece razonable porque es uno de los medios que utilizan las plataformas de las editoriales para seleccionar la afiliación de los autores, que como norma general es sencillo porque los autores lo suelen poner, pero ha habido ocasiones en las que ha habido diversas incidencias, como pues no sé, que alguien se confunde al poner la institución y es diferente la institución de la que se deriva del correo y bueno, pues llega donde no es. Nos ha pasado en 2 ocasiones en estos años que nos han llegado solicitudes que correspondían a otras instituciones, ¿no? La afiliación, no obstante, todas las editoriales dan la oportunidad de seleccionarla. Entonces, bueno, también es importante de cara a las estadísticas que se identifique correctamente el departamento o la unidad, lo que corresponda, porque no siempre o sea, todo lo que luego se registra en una base de datos conviene que esté normalizado en las denominaciones de los departamentos a la hora de sacar luego estadísticas. Si no, si se cita mal el nombre, pues puede dar lugar a errores, que no se contabilicen bien las APCs de cada departamento. Nosotros lo que hacemos cuando nos llega una solicitud es sencillo. Simplemente el protocolo de aplicación del acuerdo marca dos requisitos, que el autor de correspondencia tenga una vinculación con la UCM, sea una vinculación contractual o de otro tipo, pero vamos, tiene que tener una vinculación comprobable con la universidad. Esto no siempre, nosotros no tenemos acceso a la base de datos de personal, entonces es posible que en algunos casos no nos quede otro remedio que preguntar al autor acerca de la naturaleza de su relación con la UCM. Sería ideal que tuviéramos acceso a la base de datos de personal, pero no es el caso. Si una vez que se cumpla, que se compruebe el cumplimiento de los requisitos de vinculación y que el artículo se ha desarrollado dentro de la universidad, lo que hacemos es registrarlo en una base de datos interna nuestra, que es la que utilizamos para dar estadísticas, que esto, bueno, a efectos del autor no tiene mayor importancia, a no ser que tenga interés en consultar algún tipo de dato que nos ha pasado en alguna ocasión, luego hablamos del tema. Procedemos a aprobarlo y tanto las editoriales como nosotros pues nos ponemos en contacto con el autor para comunicarle que se ha aprobado y trasladar una serie de recomendaciones de la biblioteca acerca de la publicación en el repositorio institucional. Bueno, esto es el modelo de correo y esto es el modelo de base de datos. Lo pongo para que se vea qué es lo que nosotros registramos en el caso de que alguien tenga algún tipo de interés en conocer, pues no sé, qué tipo de artículo se selecciona más o qué tipo de licencia o lo que sea, pues si se ponen en contacto con nosotros podemos facilitarle esos datos. Nos ha ocurrido en alguna ocasión que un autor tenía
interés en saber qué tipo de licencia se seleccionaba más en una determinada editorial. Entonces, todas esas cosas las podemos trasladar a los autores sin ningún problema. Bueno, entonces, como decía, sacamos estadísticas regularmente. Vamos a hacer una comparativa del año 2022 y de lo que llamamos de 2023. El año 2022, bueno, no recordaréis el número de PCs totales que teníamos concedidas, pero bueno, este total es menor que el total de las que teníamos acordadas. Esto es importante porque se paga por el total del acuerdo. Aquellas APCs que no se consuman, la universidad las tiene que pagar igualmente. Entonces, es conveniente que se gasten todas. Aquí veis por área de conocimiento. Ciencias y ciencia de la salud son las que más, pero bueno, hay un aporte regular dentro de las otras áreas. Y hasta abril, pues esta es la distribución. La tendencia es muy similar. Si acaso ha subido un poco la de ciencias sociales. Respecto a cada editorial, como les decía, publicamos las APCs, las estadísticas de las que están disponibles pues, regularmente, ¿no? Y como veis, cerramos el año 2022 con 59 APCs sin consumir. La única que se agotó fue ACS, que además se suele agotar bastante rápido porque son pocas. Respecto al año 2023, pues como veis tenemos todavía bastante disponibilidad en todas las editoriales. Por el tipo de licencia, esto es lo que se hizo lo que se seleccionaron los autores en 2022. Tampoco, no todas las licencias están disponibles en todos los casos. Eso ya la tienen que seleccionar dentro de lo que la editorial ofrezca, porque hay veces que si se selecciona otra licencia deja de estar dentro del acuerdo, pero eso la editorial lo informa en su plataforma. Esto es en 2023. Como tendréis la presentación, pues si a alguien le resulta útil. Y esto es por facultades, 2022 y en 2023. Hay un uso bastante generalizado en todas las facultades de este acuerdo. Andrés, perdóname otra vez que te interrumpa. Nos han vuelto a decir que si podías aumentar un poquito el volumen de voz. Gracias. Bueno. Y nada, esta es la distribución por meses de 2022. Y lo que decía al principio, en 2023 la comparación por meses, vemos que en los meses que llevamos de acuerdo ha habido un incremento bastante notable. Esperemos que continúe así. Y esto básicamente era lo que os podía trasladar acerca del funcionamiento de los acuerdos en la universidad. Luego, si hay cualquier pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Andrés. Le damos paso a Andoni y si quieres al final, ya ha surgido alguna pregunta, las comentamos al final. ¿De acuerdo? Hola, ¿qué tal? Hola, Andoni, todo tuyo. ¿Se me oye? Se te oye perfectamente. Vale, pues y se ve tu pantalla también se ve bien. Vale, se ve la... Bien. Hola, buenos días a todos. Mi cometido es mencionaros las nociones fundamentales que están detrás de Creative Commons. Básicamente porque el Creative Commons es una de las alternativas de publicar en abierto. Bueno, una de las maneras de hacerlo. Lo que quiero representar aquí en cierto modo es que todas las licencias Creative Commons en realidad se basan en la ley de propiedad intelectual. Bien, he tomado aquí
una parte de las pantallas que podemos ver en la ley. Por cierto, en mi presentación muchas veces hay enlaces, ¿de acuerdo? Casi siempre, en casi todo tiene enlaces. Bien, ¿por qué traigo esto aquí a relucir? Bueno, porque la ley de propiedad intelectual es una de las que más cambios ha sufrido a lo largo de la historia. Si os fijáis, en 1996 ya era un texto refundido que derogaba ya otras leyes previas. Pero es que desde entonces ha tenido 22 redacciones. Tiene su sentido. ¿Por qué? Porque en realidad la ley de propiedad intelectual está muy condicionada por los desarrollos tecnológicos. Lo que he puesto aquí una serie de fechas y de conceptos que no quiere decir que la ley responda a ellos, simplemente es por darnos una idea, ¿de acuerdo? De hecho, algunas de esas modificaciones no tenían ni siquiera que ver con eso, sino, por ejemplo, con el pago por el préstamo en bibliotecas. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles de ese tipo. Simplemente lo que quiero decir es que la ley de propiedad intelectual ha estado cambiando constantemente. Por un lado, como he dicho, por los desarrollos tecnológicos, pero también, aunque ya queda lejano, porque en determinado momento España entró en la Unión Europea. Bueno, todavía no era la Unión Europea, pero ahora es la Unión Europea. Bien, la idea fundamental es que la propiedad intelectual de cualquier tipo de obra corresponde a quien la ha realizado, a la persona que es autor de ella, ¿vale? Solo por el hecho de crearla. Y aquí lo que intento reflejar son los derechos que están contenidos en la propiedad intelectual. Voy utilizando una serie de símbolos que después vamos a ver su significado. Este ya lo conocemos, que es el copyright. El copyright, que en realidad lo que hace es indicar todos los derechos que la ley de propiedad intelectual proporciona a quien es autor de una obra, ¿vale? Entonces, fundamentalmente hay dos tipos de derechos. Unos son morales y otros son de explotación. Los derechos morales, los vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas, son irrenunciables e inalienables. Van a existir siempre, ¿de acuerdo? Y luego hay unos derechos de explotación, de los que tiene el ejercicio exclusivo la persona que es autora, ¿de acuerdo? Dentro de la propiedad intelectual hay unos derechos de explotación y esos derechos de explotación tienen diferentes límites. Ahí vemos algunos, pues tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con la discapacidad, con la posibilidad de hacer citas y reseñas, con utilizarlos en ámbitos educativos o de investigación científica, la copia privada y demás. Y también, por otro lado, tienen un plazo. En el caso concreto de España, es durante toda la vida del autor y 70 años después del fallecimiento. Bien, ¿cuáles son los derechos morales? Hay una sección en la ley en la que se tratan. Lo fundamental de ellos es el reconocimiento de la autoría y mantener la integridad de la obra. Y esto en Creative Commons, como veremos, se representa de esta manera. Hay otras maneras de representarlo que también las veremos después, pero esas son fundamentales. Nunca se van a poder eliminar, por decirlo así, ¿no? ¿Cuáles son algunos de esos derechos morales? Pues quien es el creador puede decidir si se divulga o no se divulga y cómo se debe hacer. Puede decidir poner su nombre, utilizar un seudónimo o presentarse como anónimo. También puede modificarla. Lo que ocurre es que si ya ha tenido algún acuerdo de explotación con terceros, pues tiene que tenerlo en cuenta. O si entra dentro de los bienes de interés cultural, vamos, de lo que afecta a la legislación de bienes de interés cultural. También puede retirar la obra del comercio, pero en ese caso tendría que indemnizar o acceder al ejemplar único o raro. Pero vamos, fundamentalmente lo que está en negrita, reconocimiento de la autoría e integridad de la obra. Y los derechos de explotación, que son todos independientes entre sí y se pueden transmitir. Tienen los derechos de explotación, pero tú puedes llegar a un acuerdo con alguien para que a cambio de lo que fuera, tú llegas al acuerdo, puedas explotarlos. Y ahí están los 4 fundamentales, ¿de acuerdo? Que es el de reproducción, el de distribución, comunicación pública, transformación. A veces no sabemos distinguir mucho entre ellos, por eso he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, el de comunicación pública es cuando se pone, vamos a un cine, por ejemplo, una obra de teatro, incluso en un videoclub que haya
yo qué sé, estoy pensando en una residencia de mayores que le ponen una película, pues eso también sería comunicación pública. El bar que he puesto ahí, ¿por qué el bar? Pues cuando se pone música en un bar, pues también está haciendo comunicación pública de obras musicales y por eso tiene que dar una compensación, ¿de acuerdo? El que más nos interesa, sobre todo a nivel de Creative Commons, son los de transformación. Los de transformación son todas aquellas matizaciones, bueno, o cambios que se producen en las obras con las que construimos una obra diferente, ¿de acuerdo? Bien, y nosotros ya vemos reproducciones, pues poder sacar copias o no de una obra. El alquiler, préstamo, venta, la distribución sería, por ejemplo, lo que se hace en las bibliotecas cuando se presta un libro, ¿de acuerdo? Bien, estos son los derechos de explotación. Y aquí ya tenemos dos símbolos más que luego veremos lo que significan. Dos símbolos de Creative Commons. Bien, antes de seguir adelante voy a hablar de una serie de conceptos y a veces aclarar determinadas cuestiones. Porque todas tienen su cierta influencia. Lo que vemos aquí es la diferenciación entre obra en colaboración, obra colectiva y obra compuesta. Porque a veces para decidir cómo se actúa en determinadas circunstancias hay que tener en cuenta quiénes son los autores, ¿vale? El ejemplo de arriba es una obra en colaboración, es el resultado de la colaboración de dos o más personas que tienen un único resultado publicado. En este caso es un artículo, el caso más claro es un artículo. En el segundo caso, lo que ocurre es que alguien ha ideado una determinada publicación y ha contado con distintas personas para crear una publicación que es única, pero cuyas partes está dividida en partes y cada una de las partes las hacen personas diferentes, ¿de acuerdo? Y luego la obra compuesta lo que hace es une diferentes obras que tienen sus propios autores, incluso, bueno, puede tener sus distintas disciplinas, lo que fuera, ¿vale? Son distintas obras unidas en una. Vamos ahora con las obras derivadas, que son las que más nos pueden interesar porque, como veremos luego, el Open Access no se basa solo en tener acceso gratuito a las publicaciones, más bien conlleva otra serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las obras derivadas? Aquí me he traído algunos ejemplos con imagen para que se vea bastante claro: traducciones y adaptaciones, compendios, resúmenes, arreglos musicales y cualquier cosa que hagamos con cualquier tipo de obra, porque normalmente siempre pensamos en lo que está escrito, pero no es solo así. ¿Y qué ejemplos he traído ahí, por ejemplo? Bueno, pues esta es una traducción de Javier Marías, que recibió además el Premio Nacional de Traducción. Este es El Príncipe de Maquiavelo, comentado por Napoleón, que tiene su importancia, lógicamente, la aportación de alguien tan poco conocido como Napoleón. O, por ejemplo, Memorias de Adriano, de Yourcenar, traducido por Julio Cortázar. Siempre cuento la misma anécdota, pero es así. Tengo una amiga francesa a la que le gustaba más la traducción de Cortázar que la obra original en francés. Pero bueno, igual es que ella era rara. Y después aquí debajo vemos cosas evidentemente muy claras. Canción de Hielo y Fuego, o de Tierra y Fuego, ya no me acuerdo de Hielo, como fuera, de Hielo y Fuego, que dio lugar a Juego de Tronos, una versión de Don Quijote de la Mancha actualizada al castellano actual por Trapiello, D'Artagnan, que seguramente los que tengan una cierta edad ya lo conocerán, Las Meninas de Picasso y un arreglo de Beethoven. Todo eso son obras derivadas. Y un ejemplo clarísimo es eso que tenemos aquí. Lo utilicé para otra cuestión, pero aquí vemos que de la Odisea de Homero tenemos teatro, series, películas, cómic, resúmenes, audiolibros, y bueno, luego hay otras cosas que no son realmente, esto no son obras derivadas, pero están más bien inspiradas, ¿no? Pero lo que puede dar de sí partir de una obra y construir otra. Bien, antes de seguir adelante, vamos a comentar algo sobre el dominio público, dos pinceladas. He traído aquí las diferentes maneras de simbolizarlo, por decirlo así. Normalmente es el cero cruzado o el copyright también tachado. ¿Qué es el dominio público? Las obras en dominio público ya no están sujetas a ningún derecho de explotación, ¿vale? Pero, como hemos dicho desde el principio, sí que se mantienen los derechos morales, porque esos siempre van a existir. Vamos a ver, Cervantes siempre va a ser el autor
de Don Quijote. Y nadie puede pretender que está mostrando Don Quijote, por mucho que sea de dominio público, cambiando lo que escribió Cervantes, ¿vale? Esperemos que no hagan con él, con lo que están haciendo con Penguin y demás, que todo aquello que les parece que no está acorde con la forma de sentir actual, pues lo modifiquen, lo cual es un absurdo. Pero bueno, ¿cuánto tiempo está una obra? Lo hemos dicho ya antes de pasar a dominio público, pues durante toda la vida del autor y 70 años después. Aquí también hay enlaces. En la Biblioteca Digital Hispánica hay una recopilación de obras que están en dominio público. Este es un enlace en el que se muestra la Biblioteca Nacional los que van a pasar a dominio público este año, pues por ejemplo, Miguel Hernández. También, ¿quién pasa este año a dominio público? Sherlock Holmes. El proyecto Gutenberg, en el que también tenemos obras del mismo tenor, y aquí vemos un enlace que con las obras que pasaron a dominio público el año pasado, ¿de acuerdo? Hay quien comenta, y lo puse como anécdota, pero también es relevante porque aquí estamos hablando que en España son 70 años, ¿vale? En Estados Unidos son 95, y hay quien dice que van ampliando el plazo para evitar que Mickey Mouse pase a dominio público, que por cierto pasa este año al menos, pero ya he visto en algún sitio que solo es el Mickey Mouse que salió al principio del todo. Bueno, no sé. Se estarán buscando la manera de que no pase a dominio público, pero en cualquier caso, queda claro, ¿no? Dominio público significa que ya podemos hacer los derechos de explotación de la obra cesan, o sea, cesan con respecto a quien lo ha creado, pero siempre hay que mantener la autoría y la integridad de la obra. Bien, y ahora pasamos a la idea de Open Access. ¿Por qué vamos a hablar ahora de Open Access? Pues muy sencillo, como acaba de decir Andrés, lo que se hace con los acuerdos transformativos es dejar las obras en abierto, ¿vale? Bien, esto que ya sé que queda un poco... Está tomado en realidad de dos sitios distintos, aunque parece que es una traducción uno del otro. Habla de dos condiciones. Que tiene, en realidad, lo que viene a decir es que no solo se puede acceder gratuitamente, sino que podemos utilizarlo, hacer obras derivadas con él y transmitirlo de nuevo, ¿vale? Y también es la segunda condición, que no está ahí porque solo hay una, esa es la primera, es que el documento esté accesible en línea. Bien. Traigo aquí a colación el Horizonte 2020, aunque ya ha pasado, pero es significativo porque lo que incluía aquí era el mandato, es decir, la obligación de depositar los artículos publicados con financiación pública, y hay que publicarlos en un repositorio científico, con acceso abierto, claro. En el propio informe o programa de Horizonte 2020 se mencionaba Creative Commons como una de las alternativas que podían existir. No tiene por qué estar con Creative Commons, pero es una de las alternativas posibles, ¿de acuerdo? Bien, esto también, bueno, vemos que tenemos aquí el enlace. Serpa Romeo. Serpa Romeo es un espacio, un portal, por decirlo así, en el que podemos hacer una búsqueda por una revista cualquiera, ¿no? Para saber qué tipo de licencias permite. Entonces, a veces no hay una única. Como se puede ver en los acuerdos transformativos, se ve como las distintas editoriales, dependiendo de las revistas, pues y se puede utilizar una determinada licencia u otra. Aquí nos damos cuenta que hay distintas condicionantes, por decirlo así, distintas cosas que se pueden hacer dependiendo si es la versión que se ha subido que se ha enviado, la que se ha aceptado o la que se ha publicado. Y tiene distintas opciones. Y aquí vemos qué cosas se pueden hacer. Si hay embargo o no hay embargo. Aquí vemos que la licencia Creative Commons, que está aquí también. En este de aquí abajo también se ve aquí. Bueno, ahora despejaremos qué es lo que significa todo eso, ¿vale? Pero si tenemos cualquier duda sobre cómo se puede publicar en cualquier revista, podemos ir aquí. Esto trasciende un poco los acuerdos transformativos, porque aquí puede haber revistas que no estén en ellos, ¿vale? Bien, y ahora sí que vamos un poco a mencionar cuáles son las licencias Creative Commons. Las licencias Creative Commons, en cierto modo, están en un paso intermedio entre el copyright, que es en el que se reserva todos los derechos que le proporciona la ley de
propiedad intelectual y el dominio público en el que los de explotación ya han cesado. Bueno, aquí vemos otra manera de representar el dominio público, ¿de acuerdo? Bien, esto, por cierto, tiene también enlace, como se puede ver, es del Ministerio. Entonces, bueno, no sé si precisamente esos 6 apartados son los más relevantes, pero sí que son muy significativos. Y llama la atención de que él mismo está creado, bueno, tiene una licencia Creative Commons detrás, ¿vale? Bien, la primera opción, la primera noción es que son gratuitas. El autor no tiene que pagar absolutamente nada por ellas, ¿de acuerdo? Son legales, como hemos dicho, están asentadas sobre la ley de propiedad intelectual. Cada una en su país. Probablemente haya variaciones dependiendo de los países, pues por ejemplo, como el paso al dominio público, ¿de acuerdo? No son exclusivas, es decir, que son compatibles con otro tipo de licencias a los que se llegue. Son sencillas, bueno, a la gente le parecen complicadas, pero en realidad, una vez que se conoce un poco cómo funcionan, sí que son sencillas, se reconocen internacionalmente, es decir, que en cualquier otro país se puede reconocer, y una cuestión importante es que son irrevocables, es decir, una vez que hemos publicado algo con una licencia Creative Commons no podemos volver atrás, ¿vale? Puede ser que a partir de ese momento ya no permitamos que vayan con esa licencia, pero todas las copias previas que hay en circulación, ¿okay? Todo eso sigue manteniendo la licencia Creative Commons, ¿vale? En realidad son seis tipos de licencia que combinan 4 elementos, son estos de aquí. No los voy a explicar ahora porque vienen en la pantalla siguiente, ¿no? Y le queda claro que todas ellas reconocen los derechos morales que hemos mencionado. Esto es un poco repetir lo mismo que hemos visto antes en la otra diapositiva. Y aquí sí están los 4 elementos que hay que tener en cuenta. Vamos a ver, el primero de ellos, el reconocimiento, está directamente relacionado con el derecho moral. Debemos decir, esta obra, si voy a citar esta obra, si la voy a utilizar para cualquier cosa, tengo que decir, lo ha hecho esta persona, ¿vale? Esta autora, este científico, lo que fuera, ¿de acuerdo? 2 maneras de representarlo, con este icono y con las palabras by. Normalmente casi siempre viene, bueno, es una mezcla, porque esto es en inglés, pero esto no es inglés, y eso también es inglés igual. La no comercial, pues lo que te dice es que se puede compartir, pero no puedes sacar beneficios económicos del resultado, ¿vale? Sin obras derivadas. A veces confunde un poco el que haya un signo igual, pero por eso lo destaco aquí. Lo que quiere decir es que debe dejarse tal y como estaba. No se puede transformar de ninguna manera, ¿de acuerdo? Y luego, otra opción de ellas es que haya que compartir de la misma manera. Es decir, si yo tomo un documento que tiene una licencia Creative Commons y yo hago algo con él y lo quiero compartir, lo tengo que compartir con las mismas condiciones que el documento original que yo he utilizado, ¿de acuerdo? Bien. Como venimos diciendo, constantemente estamos hablando de ello, las licencias son una cesión de los derechos de explotación, no de los morales. Por eso, la primera es obligatoria, ¿vale? Esta es obligatoria. Y las otras opciones responden a 2 preguntas fundamentales. ¿Quiero permitir el uso comercial? Si la respuesta es no, entonces utilizo este símbolo. También, ¿quiero permitir obras derivadas? Si la respuesta es que no, pues también utilizo este símbolo. Está marcado aquí debajo, ¿de acuerdo? Curiosamente, esas solo aparecen cuando no lo permitimos. En el caso de que sí permitamos las obras derivadas es normalmente cuando podemos utilizar la opción de que se comparta de la misma manera. Entonces, hemos visto los 4 elementos y ahora vamos a ver los 6 tipos de licencia. Lo vamos a ver de distintas maneras. Ya puede ser un poco pesado, pero también eso nos va a servir para acostumbrarnos a cuáles son los símbolos y ver las diferencias de símbolos que hay. ¿De acuerdo? Bien, estas son las 6 tipos de licencias posibles. La podemos encontrar, a veces aparece C o puede ser que no, ¿vale? Vale, esta es la más sencilla. Reconocemos la autoría. Reconocemos la autoría y entonces se puede hacer lo que se quiera, se puede hacer una explotación comercial y se pueden hacer obras derivadas.
¿de acuerdo? La siguiente es, reconocemos esa autoría, se pueden hacer usos comerciales y obras derivadas, pero se exige que se comparta de la misma manera. La siguiente sería, el reconocimiento siempre va a estar, como hemos dicho, pero no se permiten sacar beneficios comerciales, ¿vale? Sí que se permite hacer obras derivadas y sí se permite hacer obras derivadas, y ya está, que no hace falta. Y en este sería exactamente lo mismo, pero que hay que compartir de la misma manera. En el penúltimo, vamos, digo penúltimo porque lo estoy leyendo así, ¿vale? En este lo que se hace es que no se pueden hacer obras derivadas, pero sí que se puede sacar un beneficio económico si así se desea. Y el más restrictivo de todos, estos serían los opuestos, por decirlo de alguna manera. Este es el menos restrictivo y este es el más restrictivo. Es el reconocimiento, siempre existe, es la demostración, lo que estamos diciendo antes, pero no se puede sacar beneficios económicos ni hacer obras derivadas. Bien, y aquí tenemos otra manera de representarlo. Tenemos un enlace, esto nos llevaría a una de las biblioguías que tiene la biblioteca, la Complutense en definitiva, en el que se ven las licencias. Llamo la atención por lo siguiente, porque incluye hasta casi 4 maneras distintas de representar lo mismo, ¿vale? Esto es lo mismo que esto, lo mismo que esto y lo mismo que esto, ¿vale? Y en realidad, si nos fijamos en CC BY, pues el BY equivale a esto. Lo vemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, distintas maneras de representar exactamente lo mismo. Dependiendo el ámbito en el que lo estemos viendo, igual es más fácil poner esto. Si nos fijamos antes en Serpa Romeo, si volviéramos hacia atrás, veríamos cómo en Serpa Romeo era esto lo que nos estaba indicando. Ahí lo unía con guiones, pero bueno, se puede unir con guiones o no. Aquí, por ejemplo, sí que está unido con guiones, ¿vale? Básicamente lo mismo, lo único que plantea de distinta manera y en este caso incluyendo el dominio público. Dominio público sería lo más abierto, pero claro, ya el dominio público en realidad no es tanto una licencia Creative Commons, pero bueno, y lo más restrictivo. Bueno, una vez más aquí se podría ver pues esta imagen, creo que acompañadas de otras. No estoy muy seguro porque en uno de los casos sí, en otros no. Por ejemplo, estos dos enlaces que están en 2 sitios diferentes nos llevan a la misma imagen y esta nos lleva a otras en que vienen con más opciones. Llamo la atención en este. Ahora, si tuviéramos una clase diría, ¿y este qué licencia tiene? Pues la de reconocimiento y compartir igual, ¿vale? O sea, se permiten los usos comerciales y se permiten las obras derivadas. Y lo que hace básicamente es verlo desde distintos puntos de vista. En este caso, lo que ha hecho arriba es ¿qué cosas se pueden hacer? Copiar y publicar. Pues en el dominio, en este, todos. ¿Se requiere atribución? Bueno, esto a mí no me parece. En el dominio público también hay que reconocer el autor. Eso no sé si está demasiado bien, pero bueno. El uso comercial, pues en estas no se permite. Modificar y adaptar, es decir, hacer obras derivadas, pues no en todos los que vengan o derivada. Y cambiar la licencia, pues se puede cambiar en todos los casos, salvo los que te dice que no la cambies, que es share alike, ¿vale? Que es, por eso es SA, porque en ese caso es inglés. Bien, ¿cómo escoger mi licencia? Bueno, yo normalmente en las presentaciones llevo las opciones que se pueden hacer en línea por si acaso no funciona. Voy a intentar comprobarlo en línea, ¿vale? A ver si me sale. Claro, es que creo que he cerrado todos los navegadores y ahora me cuesta un poco más. Bien, entonces nosotros, bueno, hay una página, lógicamente, de Creative Commons en la web que tiene distintas opciones. Entonces, en este caso, fijaos, lo que queremos es elegir nuestra licencia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es esta? La de reconocimiento, la BY, ¿vale? Le decimos que si le dijéramos que no, o sea, perdón, es que la primera pregunta dice, ¿quiere permitir que se compartan las adaptaciones de su obra? Le decimos que no. Entonces le decimos que tiene que no puede haber adaptaciones. Pero le decimos sí, siempre que se comparta de la misma manera. Entonces así, ¿vale? ¿Quiere permitir usos comerciales de la obra? Aquí, puesto que no aparece el símbolo dólar tachado, o podría ser el símbolo euro, luego lo veremos, pues entonces si se permite, si le digo que no, sería que no, ¿no? ¿Vale? Este es el más restrictivo. Podemos cambiar aquí
vemos que automáticamente cambia. Y cuando lo hacemos así, bueno, luego aquí pone ya otra serie de cuestiones, si es licencia de cultura libre y demás. Esto también viene, lo tengo en la diapositiva siguiente. Una vez que lo tenemos aquí, nos saldría en la web. ¿Cómo sale? Veis que aquí está la de reconocimiento, pero imaginaos que lo cambio, ¿vale? Voy a cambiarlo. Voy a dar esta y esta. No sé ni lo que hago, ¿eh? Quiero decir que no estoy poniendo una en concreto, ¿veis? Automáticamente cambia. Y esto nos sirve para ayudarnos. Y en este también lo que nos permitía, lo que pasa es que siempre sale muy mal esto, no sé muy bien, porque da igual el navegador, ¿vale? Aquí lo que haríamos es, pues, cogemos, nos da un código que que nos permite después copiarlo, ¿vale? Lo tengo un poco en la presentación, si ahora la encuentro, porque, bueno, está aquí. ¿Veis? Esto, lo que acabamos de ver, lo tenía aquí un poco reflejado. Y esto es lo que estaba intentando yo hacer ahora. Bueno, perdón, pero que lo tengo aquí recogido, ¿vale? Nosotros tendríamos esta, no sé si es HTML, XML, bueno, da igual, lo pegaríamos en una web y entonces nos aparecería lo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Y en este caso igual, lo que aparecería sería este texto que vemos aquí. Bueno, aquí información adicional y también tenemos para descargar. Podríamos ir aquí y nos podemos descargar los logos en distintos formatos, ¿vale? Entonces podríamos hacer, ¿veis? Llamó la atención sobre, dice, ¿y esto qué es? Bueno, pues este es el dólar, que es el que se suele usar, pero también hay para el euro, para el yen, ¿vale? No hay para todas las monedas, pero al menos hay para esas. A ver. Y bueno, yo más o menos estoy acabando ya, simplemente comentar, por si hay dudas, porque a veces puede haberlas o uno no recuerda lo que fuera, pues 3 enlaces. Uno, creado por Review, que es la red de bibliotecas universitarias españolas, preguntas frecuentes sobre propiedad intelectual, en las que son de 2016, pero es que Creative Commons está desde antes, ¿no? Entonces, bueno, ahí se comentan algunas de las cuestiones. Un póster sobre Creative Commons, también creado por la misma red de bibliotecas. Las licencias Creative Commons en las bibliografías de la Complutense, la biblioteca. Y bueno, aunque lo ha comentado Andrés, yo esta presentación la utilicé en una clase presencial y entonces lo ligaba con los acuerdos transformativos. Solo 2 puntualizaciones rápidas y ya está. Bueno, tenemos aquí la guía, la que ha hecho mención antes Andrés, y luego aquí vemos, lo he sacado de otro lugar, pues los acuerdos transformativos con las distintas editoriales y cuáles son las licencias que tienen. Vemos que, por ejemplo, ACS siempre tiene la misma, que es la más amplia, y las otras pues dependerá de las revistas, ¿de acuerdo? Y precisamente una de las cosas que os decía Andrés, pues los distintos pasos que uno puede decir, pues es que no sé exactamente qué es lo que voy a hacer. También en algunas de ellas, como es este caso, el ejemplo de Willy, pues aquí nos ayudaría a escoger. Dependiendo de lo que escogiéramos aquí arriba, nos saldría una u otra. Y bueno, y esta ha sido mi intervención. Muchas gracias, Andoni. Y muchas gracias, Andrés. Yo creo que nos ha quedado súper claro a todos el tema de los acuerdos transformativos y el tema de licencias. Vamos a abrir, si queréis, el turno de preguntas. María del Pilar Fernández Mateo, justo cuando acababa Andrés, le pedía que si podía explicar un poquito más las diferencias entre licencias, pero bueno, justo venía la parte de Andoni, así que ya lo ha hecho Andoni. Con anterioridad, Leandro Mercado le preguntaba a Andrés si las APCs que no se consumen en un año se pueden consumir al año siguiente. Bueno, la respuesta es no. Lo que ocurre es que dentro de los artículos que se publican en el año natural a lo largo del mes de enero, y bueno, ya en el mes de diciembre se empieza a intentar hacer acciones para aprovecharlos al máximo. Entonces se contacta con autores que hayan publicado en otras modalidades y si llegado el momento siguen sobrando, pues muchas editoriales lo que hacen es ofrecer esas licencias, esas APCs a otras universidades que se hayan quedado, que los hayan agotado y tengan solicitudes pendientes. Nosotros
nos hemos aprovechado de esta circunstancia con ACS, por ejemplo, que siempre la agotamos y hemos podido publicar algún artículo más proveniente de APCs que no han consumido en otras universidades. Y nosotros, si ya cuando agotamos todas las posibilidades de publicarlas y se ve que no es posible, y en cualquier caso, antes de que la editorial lo cierre, si no se puede, pues se comparte con otras instituciones. Con otras instituciones firmantes del acuerdo, claro. Gracias, Andrés. También Antonia María Calella Zambrano nos comenta que hemos dicho que en algunas editoriales hay posibilidades de descuento por ser personal de la UCM. Sabe que en MDPI nos hacen un 10% y ¿en cuál más? Pregunta. Pues está en el... o sea, el descuento del 10% lo hace MDPI, efectivamente, y lo hace Elsevier en las revistas Gold. Y perdóname un momento que hay otra de ahora y no... Espérate que lo miro. Eso ya no pasa por nosotros porque se hace automáticamente, salvo en Elsevier, que sí que tenemos que validarlo. A lo mejor, Andrés, ¿te refieres al acuerdo con SCOAP? Puede ser. Perdón, Bueno, es para física de partículas y hay, la publicación es gratuita, porque se ha cambiado el modelo de contrato de un modelo por suscripción a un modelo de pago por publicación. Entonces, los miembros de la UCM no pagan ya por publicar en revistas de SCOAP. Javier Bravo también nos comenta en el mismo sentido que, bueno, aparte de daros las gracias por las presentaciones, que aparte de los acuerdos transformativos hay acuerdos con otras editoriales o revistas concretas. Bueno, yo creo que te acaba de responder Andrés a tu pregunta, ese 10% en las revistas Gold del Elsevier, el 10% con MDPI y la publicación gratuita con SCOAP. Y luego sí que quería comentaros que la CRUE está también en negociaciones para aumentar los acuerdos transformativos con otras dos editoriales, IECUBO y la Royal Society of Chemistry. Y la idea es que ya para este año el acuerdo esté firmado y haya APCs disponibles. Entonces, cuando nosotros sepamos ya que se ha firmado, lo difundiremos para que podáis aprovecharlo también. No sé si hay alguna pregunta más. Si queréis podemos esperar unos minutitos por si hay alguna pregunta más de los asistentes. Y si no, pues damos por finalizada la sesión. Sí que os transmito el agradecimiento de los asistentes a la sesión. Y yo también os quiero dar las gracias, ¿no? Porque son muchas veces preguntas recurrentes que se nos hacen, los requisitos para publicar con los acuerdos transformativos, las revistas, todos estos temas que creo que habéis solucionado bastante bien las dudas. Y el tema de las licencias Creative Commons, que todos nos tenemos que poner ya mucho las pilas con ellas. Así que, pues nada, lo que está viendo... Perdóname, sí. Se me ha olvidado decir una cosa que a veces nos preguntan. Sí. El primer año había una limitación a un artículo por autor y año, pero ya desde el segundo no lo hay, que era dejarlo claro que no hay limitación a número de artículos por autor dentro del acuerdo. Perfecto, Andrés. Y también que otra de las limitaciones que había al principio, ¿no? Eran los predoctorales que no podían aparecer como solicitantes y ya pueden, ¿no? Sí. Pues sí, me están comentando que mandemos el enlace a la grabación, no hay ningún problema. En cuanto esté editada la grabación, la subimos a YouTube y os mandaremos las dos presentaciones que han utilizado Andrés y Andoni y el enlace a la grabación en YouTube. Y si no tenemos ninguna consulta más, pues nos despedimos con esta sesión de Andoni y Andrés. Hemos acabado la programación de formación virtual del curso 2022-2023. Vamos a empezar a pensar qué programación queremos organizar para el año que viene, así que si tenéis sugerencias, temas que os resulten interesantes, son más que bienvenidas. Un abrazo a todos, muchas gracias y un abrazo especial y un agradecimiento especial para Andrés y para Andoni. Nos vemos a la próxima. Vale, gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego.